Hola, hola, yo soy Edja Ramos, bienvenidos a otra carta a Edja, este episodio que de verdad es un tema importantísimo que a muchos cristianos les sucede, pero les recuerdo que este podcast lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify y pueden enviar sus cartas a cartasaedja@gmail.com. Pero entremos en esta carta que es bastante corta a comparación de las que hemos estado leyendo. Sin embargo, creo que es una carta tan profunda en el problema, por decirlo así, de lo que es. Y llevo 8 años en redes sociales y ese es un tema de los principales que la gente pregunta, así que estoy segura que esta chica no es la única que pasa por esto. Creo que muchos cristianos pasan por esto, así que bueno, vamos a comenzar. Dice lo siguiente: Hola Edja, quiero decir lo que hay en mi corazón y a ver si me puedes dar un consejo. Tengo 17 años y tengo miedo de no ser salva. También tengo miedo de seguir a Jesús solo por miedo al castigo y no porque en verdad lo amo y en verdad quiero conocerlo a Él y glorificarlo a Él. También tengo miedo porque a veces pienso que no me he arrepentido de verdad. Tengo miedo de que si Dios me pide que haga algo no lo haga por miedo al que dirán o vergüenza. También tengo miedo, Edja, de estarme engañando a mí misma. Yo deseo amarlo con todo mi ser y servirle y adorarle en espíritu y en verdad, pero tengo miedo de no hacerlo. El miedo, que es una palabra prominente en tu carta, es, hay una vez en una iglesia y me gustó como le decían, no me acuerdo de qué era la prédica, pero decían que el miedo o te impulsa o te paraliza. Y creo que ese es un miedo que lo podemos ver desde el punto humano, ¿no? El miedo te va a hacer que te paralices o que te muevas. Pero a mí me encanta cómo la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y el miedo no debería de ser algo que inunda nuestras vidas e inunda nuestras mentes. Y me encantaría poder caminar contigo con este tema y, como te digo, no solamente contigo, pero de verdad. Y quiero que me lo pongan ahí en los comentarios. ¿Cuántos han dudado de su salvación? ¿Cuántos se han preguntado exactamente lo mismo que esta chica? Que de verdad lo admiro a tus 17 años, que estés buscando agradar a Dios en un mundo tan caótico y en tu generación tan caótica. Pero algo muy importante, de hecho lo apunté aquí porque no quería que se me fuera, porque quiero hablar 3 puntos sobre esto. Y creo que es lo mismo para ti y para todas las personas que tengan miedo sobre si pierdo mi salvación, sino el miedo de estar haciendo lo correcto, miedo de que si mis intenciones, o sea, estas dudas y esto que a veces se siente tan abrumante que no debería de ser así, creo que viene muchas veces porque hay una falta de entendimiento de lo que es la salvación y el cómo se obtiene la salvación y qué sucede en esta salvación, especialmente cuando crecemos en hogares cristianos, como que crecemos ya con el chip, ¿no? Como que todo lo que nos han dicho todo el tiempo y en la escuela, bueno, es que yo fui a una escuela cristiana, ¿no? Y el domingo y lo escuchas constantemente y a veces ya uno no sabe si realmente lo cree o lo dice porque lo ha escuchado. O sea, estas luchas creo que son bastante reales y sobre todo bastante comunes en las personas. El punto número 1 con esto es entender qué es la salvación, porque igual aquí hablamos, es que la salvación, y ok, ¿qué es la salvación? Para ti y para todas las personas, ¿qué es la salvación? ¿Por qué necesitamos la salvación? ¿Qué implica esta salvación? Etcétera, etcétera. Voy a tratar de hacerlo resumido para no gastar tanto tiempo, aunque creo que es muy importante y primordial, especialmente en esta carta. Y todo comienza con la caída del ser humano. Conocemos sobre el jardín del Edén. Dios crea el jardín del Edén, Dios crea a Adán y Eva, ¿y qué sucede? Entra la tentación, Adán y Eva pecan y ahí es lo que le llamamos la caída de la humanidad. En ese momento surgió una separación entre Dios y el ser humano. En el jardín del Edén ellos tenían una comunión directa con Dios, o sea, había esta armonía entre Dios y su creación, tanto con los árboles, los animalitos y todo, pero también con el ser humano. En el momento que entra el pecado, hay una separación y lo podemos leer desde el Génesis. Vemos ahí tal cual esta separación, cómo entra la vergüenza al ser humano, le entra este entendimiento y conocimiento del bien y el mal. O sea, todo cambia y de ese momento en adelante la creación es caída. En el jardín del Edén no habla nunca de la muerte, o sea, era como este mundo perfecto. Y ahora sufrimos las consecuencias de este mundo caído, este mundo con pecado que entró en ese momento. Y ese pecado, que cada ser humano nace con ese pecado, también vemos las consecuencias en la naturaleza, en todo lo de nuestro alrededor. Y ese pecado causaba, dice la Biblia, que una separación
de Dios. En la Biblia dice que todos han pecado y por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Estamos en enemistad con Dios porque Dios es santo y Dios es justo y Él ha dicho que el pecado merece la muerte y que lo santo y lo impuro no se mezclan. Entonces había esta separación, había esta falta de esperanza. De hecho, ahorita cualquier persona, si tú le dices, ¿has pecado? No, pues sí, estás alejado de Dios. Pero no nos quedamos en esas malas noticias, no nos quedamos en esta separación, no nos quedamos muertos en vida, no nos quedamos con esta abrumante realidad de que estamos en una separación eterna de nuestro Creador. Dios crea un camino donde no lo había. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado. O sea, no había manera de que una persona fuera 100% pura, que eso es algo que sucede mucho allá afuera, ¿no? La gente que dice, no, yo no necesito a Dios, soy una persona buena. Y sí, pudiéramos decir, somos una persona buena en comparación a personas muy malas en este mundo. Pero a final de cuentas no es la comparación de unos a otros, sino a la luz de un Dios santo. Y a la luz de un Dios santo, Él dice en su palabra que aunque cumplas toda la ley, pero falles en uno, ya eres culpable de haber fallado en toda, porque no es santo, no es perfecto, no es puro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios envía a Jesús a esa tierra. Jesús vive la vida que para ti y a mí era imposible. Él vive de la vida perfecta. Él cumple la ley de pe a pa. Un caminar en obediencia absoluta. Vive la vida que tú y yo éramos incapaces de vivir. Y no solamente eso, sino que muere en una cruz. ¿Por qué muere en una cruz? Como lo mencioné anteriormente, Dios en su santidad y en su justicia ha determinado que la paga del pecado es la muerte. Es decir, lo que merece el pecado es la muerte. Entonces Jesús va a esa cruz, carga con nuestro pecado, con nuestra culpa, con nuestra vergüenza y muere. Carga con eso que a ti y a mí nos correspondía. Vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir y paga por algo que ni siquiera era su deuda, paga por nuestra deuda. Y así dándonos esta paz con Dios, justificándonos en su obediencia, en su obra y reconciliándonos con el Padre. Pero esto no es algo como que, ya Jesús hizo eso y el mundo entero es salvo. No. Aquí entra mi segundo punto de cómo obtenemos esta salvación, cómo logramos estar en paz con Dios mediante el sacrificio de Jesús. En la Biblia nos dice que es por fe, en creer que Jesús es Dios, en que Jesús murió y que resucitó entre los muertos. Es creer en lo que Él hizo, no en lo que nosotros podemos hacer, no en qué tan buenas podemos ser nosotras, en qué tanto podemos servirle a nosotros a Dios, en qué tanto podemos obedecer a Dios. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Él ya hizo en aquella cruz. Es creer en lo que Él hizo en esa cruz. Aquí muchos de tus miedos vienen como que, bueno, es que tengo miedo de que no venga de un lugar genuino y tengo miedo. Y es válido, ¿no? Tener estos miedos. Pero te voy a decir algo. No te conozco, ¿verdad? No conozco tu vida, no conozco nada. Pero pienso yo que es una buena señal que tengas este miedo de que no venga, o sea, digo bueno, entre comillas, que tengas este miedo de que no sea algo genuino. Porque hay personas que no sienten ni el más mínimo remordimiento y que cuestionaría más la salvación de esas personas, ¿verdad? Pero dentro de esta salvación que obtenemos en Cristo viene una transformación en nuestras vidas, viene esta evidencia en nuestras vidas. No significa que somos perfectos, que eso es lo que a veces la gente piensa, ¿no? Ay, no, que muy cristiano y ve tus errores. Seguimos cometiendo errores, vamos a continuar cometiendo errores. Yo continúo cometiendo errores, mi esposo continúa cometiendo errores, el pastor continúa cometiendo errores, porque somos personas que necesitamos a un Salvador. Pero dices, bueno, pero es que estos miedos, ¿y cómo sé? Hay una evidencia, tiene que haber una evidencia en nuestras vidas, porque muchas personas podrán decir, sí, yo creo que Jesús es Dios, pero viven una vida totalmente alejada de Dios, viven una vida totalmente desinteresados por Dios, viven una vida que no refleja la Biblia. Entonces ahí entra el, ¿realmente crees que Jesús es Dios? Es como decir, no, es que yo soy vegetariana. O sea, yo no, es que pobrecitos los animales y te doy todo este speech y luego voy y me siento y me como una hamburguesa. ¿Realmente creo lo que estoy diciendo? No, si lo creyera, lo viviría. Y así como en cualquier ejemplo que te pudiera dar de esta vida. Y lo mismo sucede con la salvación. Cuando realmente creemos en el sacrificio de Jesús, comienza Él una obra en nosotros, comienza una transformación, comienza este proceso conocido como santificación. En el momento que tú y yo reconocemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, ahí
comienza una jornada de santificación y va a continuar hasta el día que muramos o hasta el día que Él regrese por su iglesia, si es que todavía estamos con vida cuando eso suceda. Y ese proceso de santificación es este proceso donde crecemos en arrepentimiento, donde crecemos en conocimiento de Dios, donde crecemos en convicción de pecado, donde vamos madurando, en donde vamos cambiando y día a día vamos creciendo en esto. Yo no te puedo decir al 100% si crees o no crees. Eso es algo que solamente tú puedes saber. Eso es algo que está literalmente entre tú y Dios. Nadie más. Yo no puedo juzgar tu corazón porque igual alguien puede hacer todas las obras buenas y tener un corazón totalmente perverso. Por eso al final de cuentas Dios es el único que conoce las intenciones del corazón. Dios es el único que está consciente de lo que pasa en nuestras mentes, en absolutamente todo lo que somos nosotros. Pero algo que te puedo decir y que te quiero decir, yo aparte obviamente ya que te he explicado entender qué es la salvación, por qué la necesitamos, cómo obtenemos la salvación, es que no vivas desde el yo, sino que vivas desde Cristo. A lo que me refiero con esto es que, y de leer tu carta, hay mucha presión de ti hacia ti. Tengo miedo de no ser salva, tengo miedo de estar haciendo esto por miedo al infierno y no porque realmente creo en Dios. Tengo miedo de que a veces siento que lo que yo, es como ver tu insuficiencia, ver lo que estás haciendo mal, ver que si está, y es como que tienes este miedo que, no digo que sea así, pero que pudiera venir por la iglesia tal vez en la que has crecido o en tu familia y cosas que escuchas, porque a veces se habla tanto y de una manera que causa un miedo en lugar de realmente causar un arrepentimiento y un entendimiento de lo que es el evangelio. Llévatelo literalmente, no quiero decir literalmente porque sé que está mal decirlo, o sea, no es correcto. Que te lo lleves un día a la vez. Que día a día tú tengas tu tiempo con Dios, porque eso es lo más importante. O sea, todos estos miedos y esto, te digo, siento que viene mucho también de una inmadurez espiritual, de falta de conocimiento y de entendimiento de quién es Dios. Y no puedes madurar espiritualmente y no puedes conocer a Dios si no estás pasando tiempo en su palabra. Es la única manera de poder conocer a Dios. Puedes seguir a todos los influencers cristianos, a todos los pastores, puedes hacer de todo y escuchar mucho de Dios, pero hasta que no pases tiempo con Dios, no puedes conocerlo a Él. Y lo único que tenemos que es su palabra es la Biblia. No las publicaciones motivacionales, no los posts bonitos que hacen sentirte, ay, sí, todo va a estar bien. No, su palabra. Y a través de su palabra es conforme vamos madurando con esto. Porque déjame decírtelo desde ahorita que vas a fallar. Aún, por ejemplo, aquí dices, tengo miedo de que me pida algo y no lo haga por miedo al que dirán o vergüenza. Te puedo decir, no orgullosamente, que eso me ha pasado a mí. Han habido momentos en mi vida donde he tenido oportunidad de hablar el evangelio a una persona y me gana el miedo de no saber cómo decírselo porque y si se burlan y si me rechazan y todos esos miedos y me llevan a una falta de obediencia a Dios. Me causan hasta pues obviamente arrepentirme, decirle a Dios perdón porque no lo hice. Y te digo esto no para que digas, pues al cabo todo el mundo peca, todo el mundo se equivoca, todo está bien. No, pero porque no podemos tener esta falsa expectativa o esta manera de pensar de que vamos a ser perfectos, de que siempre vamos a estar en obediencia. Y mira, te lo puedo llevar simplemente a la Biblia. Y esto se lo estaba comentando a las chicas de la comunidad de Patreon. Estamos estudiando el libro de Hebreos y estábamos leyendo Hebreos 11. Y yo les estaba contando porque justamente Hebreos 11 es un capítulo que habla sobre la fe. Y menciona la vida de muchas personas a lo largo de la Biblia que su fe fue extraordinaria. Personas que tú y yo leemos en el Antiguo Testamento, personas como Moisés, personas como José, personas como Abraham y Sara, personas como Daniel, o sea, personas increíbles que mostraron su fe. Y justamente les contaba eso a las chicas. Estas personas no fueron perfectas. Tuvieron una fe increíble, sí, pero seguían siendo humanas que necesitaban de un salvador como tú y yo. Vemos a Moisés, no sé si conoces la historia de Moisés o si los que están escuchando aquí conocen la historia de Moisés, que no se las voy a contar toda porque es muy larga. Pero el punto es que Moisés, Dios lo levanta como este líder a rescatar al pueblo escogido por Dios y experimenta el poder de Dios de una manera increíble. O sea, es espectacular la vida, es el que parte el mar en dos, o sea, wow, la vida de Moisés. Y Moisés, aún siendo ya el escogido por Dios, el líder que ha llevado al pueblo por tantos años, que, o sea, wow, Moisés pecó, desobedeció y tuvo consecuencias, pero eso no determinó la vida de Moisés. David, el hombre conforme al corazón de Dios, y admiramos a David y conocemos la historia de David y Goliat,
cometió adulterio y a causa de ese adulterio mandó a matar al esposo de esa mujer para poderse quedar con ella, y esa mujer sale embarazada de David y por consecuencia de su pecado ese bebé muere. Sin embargo, David no es conocido por eso, sino porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y te hablo esto y recalco, no para sentirnos en mi pecado, sino en comprender que nunca se trata de qué tan buenos podemos llegar a ser nosotros por nuestra propia fuerza, sino de nuestra total dependencia de Él, y de comprender, y lo dice en su palabra, que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Eso está en Santiago 1. Todo lo bueno que pueda salir de nosotros no nace de nosotros, es un fruto del Espíritu, es algo que sucede por gracia de Dios en nuestras vidas. Y por eso te hablo de cultivar esta relación con Dios, porque es únicamente estudiando la palabra de Dios que vamos madurando, que estos miedos se van yendo, porque muchas veces estos miedos vienen de una falta del conocimiento. Siempre digo que no podemos confiar en un Dios en el cual no conocemos. Entre más conocemos a Dios, crece nuestra confianza, nuestros miedos se van, nuestras dudas se van, porque ahora no es una fe de decir, sí creo en Dios. Bueno, pero ¿en qué Dios? Y vamos a la Biblia y en el Dios fiel, en el Dios justo, en el Dios que me capacita en mi debilidad, el Dios que me dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En ese Dios me refugio, que cuando veo mi insuficiencia, que cuando veo mi perversidad, en lugar de correr de Dios y tener miedo, como lo hicieron Adán y Eva y trataron de ocultar su vergüenza, corro hacia Dios, porque sé lo que Jesús hizo por mí. O sea, yo, Edja Ramos, cuando me presento delante de Dios, cuando oro, cuando tengo mi tiempo con Dios, no vengo con esta actitud de lo que yo he hecho, lo que yo puedo hacer. Es que soy tan buena cristiana y pues yo me acerco a Dios con confianza. Vengo con toda la humildad del mundo ante Dios y pudiera llorar en este momento, entendiendo que fallo, entendiendo que estoy rota, que aunque he crecido y he madurado y hay tanto, sigo teniendo una necesidad de un Salvador, y que es gracias únicamente al sacrificio de Jesús en esa cruz que yo siquiera puedo acercarme a Dios, porque no se trata de mí, y que cuando Dios me está viendo a mí, no está viendo a Edja Ramos y su capacidad de ser una buena persona, porque le daría asco mi vida, porque eso dice la palabra, que aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio para un Dios santo. Y la única razón por la cual yo me puedo presentar delante de Dios con una seguridad, con una certeza de que Él me recibe, es por lo que Jesús hizo en esa cruz por mí, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo hago, no por mis esfuerzos, no por nada que tenga que ver conmigo, y todo lo que tiene que ver con quién es Él. Así que lo único que quiero hacer es animarte a que continúes en esta jornada, a que no te desanimes, a que no tomes esta presión que entiendo que sucede. He estado ahí, que sentimos que el mundo está en nuestros hombros y que tenemos que hacer que descanses en Dios, y para eso necesitamos leer la palabra de Dios, y es lo que más he venido diciendo por 8 años en redes sociales, de leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos conocer lo que dice la Biblia, porque como te digo, muchos de estos, más bien, todos estos miedos, todos los vas a encontrar en esta Biblia. Bueno, no que vas a encontrar ese miedo, pero vas a encontrar la información que necesitas para pelear esos miedos. Porque no podemos evitar que llegue el miedo, no podemos evitar que vengan pensamientos, no podemos evitar las dudas, pero podemos hacer algo diferente para enfrentar estas dudas, para enfrentar estas preguntas. Y algo que pasa a muchas personas es que como su fe no está plantada en un conocimiento bíblico, sino que porque crecieron en un hogar cristiano, porque pues el pastor dice eso, cuando vienen las preguntas, no se pueden sostener porque no saben por qué creen lo que creen, porque no saben lo que realmente dice la Biblia. Y por eso nuestra relación con Dios tiene que ir más allá de nuestros papás, tiene que ir más allá de los pastores, tiene que ir más allá de cualquier otra persona, porque tenemos ese acceso a Dios, tenemos ese acceso al Padre mediante el sacrificio de Jesús. Así que tú día a día también óralo y pídele y dile: Dios, ayúdame en estos miedos, trae paz a mi corazón, trae entendimiento a mi mente. Pero nuevamente, ¿cómo te trae entendimiento si no estás leyendo la Biblia? ¿Verdad? Es como que necesitamos leer la Biblia, y te lo voy a recalcar: lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, es lo más importante de tu vida. Pero espero que este podcast te haya podido ayudar a ti y a cualquier otra persona que esté escuchando esto, que también tenga estos miedos. Y de verdad que si tienen preguntas sobre esto,
déjenle en los comentarios en el canal de YouTube. Con gusto yo quiero poder platicar con ustedes. Eso ha pasado con las otras cartas, porque yo sé que en estos temas, este tal vez es un tema más como cristocéntrico, por decirlo así, pero sé que hay otros temas que de repente pisan los callos, pisan los pies de otros movimientos a nuestro alrededor, y se generan conversaciones, y eso es lo que me apasiona, que se generen conversaciones para confrontar lo que pensamos, lo que creemos, realmente a la luz de la palabra de Dios, porque ahí es donde causa este crecimiento y esta madurez. Así que si tienen preguntas, con confianza, por favor, dejen en los comentarios. Y también ha sido hermoso poder ver cómo otras personas se ponen ahí a comentar y a contestarle a otras personas, porque al final de cuentas pues no se trata de qué piensa ella o qué dice ella, sino de qué dice Dios en su palabra. Pero gracias por escuchar otro episodio más de Cartas a Edja. Nos vemos por acá otro viernes. Recuerden, es cada otro viernes, no todos los viernes, por YouTube y Spotify. Soy Edja y nos vemos por acá después.